pronuncia palabras. Primero, Cristo no pronuncia palabras airadas, porque en Él no hay ira, no hay rencor, no hay odio, porque si hubiera tenido esos defectos de carácter, estaríamos absolutamente perdidos todos, ¿no es cierto? Cuando Dios les dice, generación de víboras, ¿qué les está diciendo? ¿Cuál es la representación de Satanás? La serpiente. ¿Qué les está diciendo? Generadores, generación de adoradores del diablo. ¿No les está diciendo eso? ¿Por qué los compara con una generación de víboras? Yo te digo, es duro lo que tú traes, por eso yo no quería comentar esas cosas. Sí lo entiendo. Mira, el tema es complicado. Porque Cristo en su santo celo les decía, mira, ustedes son hijos del diablo. ¿Les dijo o no les dijo que son hijos del diablo? En Mateo 10 me parece que está esa discusión, no recuerdo. No, en Juan 10. Les dijo, ustedes son hijos de Satanás, su padre es el diablo. Y acá les está diciendo que son una generación de víboras. ¿No les está diciendo lo mismo? ¿Quién guiaba a estas personas? ¿Quién guiaba a estos fariseos, a estos escribas, a estos gobernantes? ¿Quién los guiaba? Mira que es duro, porque nos está diciendo a nosotros esto. Mira, Cristo mirando adelante, ¿qué es lo que decía? Mira, Él les hablaba y les decía acerca de la dureza de su corazón. Tenían un corazón terriblemente duro para arrepentirse de sus pecados. Y no solo eso, sino que rechazaban las palabras de los profetas. Rechazaban abiertamente, tenían un problema contra los profetas. Profeta que Dios enviaba lo asesinaban. Y Cristo dice que lo que hacían en esa época lo iban a hacer en la otra época, en la época final, o sea, en esta época. Esa misma conducta que tenían ellos de rechazar abiertamente la enseñanza de los profetas, de no arrepentirse, de tener un corazón duro, de no tener una actitud como debería tener frente al pecado. Esa misma actitud dice que debemos tener, vamos a tener nosotros en el final del tiempo. Eso dice la inspiración, palabras de vida de Gamaliel, pero les invito a que lean. O sea, ¿qué nos está diciendo? Tiene el carácter de su padre. Y no es el carácter del padre que nosotros anhelamos. Por eso no quería topar esa parte. Pero gracias por tu aporte. El que quiera, por favor, opine. Está libre, abierto. Aporte, sí. La indignación de Cristo iba dirigida contra la hipocresía. ¿Sí? La indignación de Cristo iba dirigida contra el pecado del pueblo, contra la magnitud de los pecados de los hombres, contra la hipocresía del engaño del corazón. Contra eso iba dirigido la enseñanza de Cristo. En el engañoso razonamiento que tenían los fariseos, Cristo podía ver el trabajo de los agentes satánicos. Miren lo que dice la inspiración. Que en el carácter de estas personas, ¿sí? En ese razonamiento totalmente errado, Cristo podía discernir el trabajo de Satanás. Pablo nos dice lo mismo en Efesios, ¿no es cierto? O sea, mira, Cristo veía cómo esta clase sacerdotal era dominada por los agentes satánicos, por Satanás. La represión contra el pecado que Cristo hacía era como la espada de los filos
como sabe decir O'Neill, ¿no? Corta así, por todo lado, ¿no es cierto? Ahí está el problema, Karen. En la señal que tú acabas de hacer, ahí está el problema. Porque aquí ya hemos visto eso, ¿no es cierto? Que Cristo tiene dos formas de cortar el pecado. O corta el pecado o corta el pecado. Qué terrible esto, ¿no es cierto? Continuemos, ¿ya? Dice que Cristo reprendía el pecado en verdad, ¿no? Y que esta era como una espada de dos filos que cortaba, pero él sentía un aire santo, ¿ya? Contra los pecadores. Pero dice que nunca llegó a tener ira contra ellos. Y esa debería ser la actitud que nosotros, los que profesamos, que tenemos una relación con Dios y que poseemos sus atributos, deberíamos tener. Nosotros deberíamos tener una indignación contra el pecado, un aborrecimiento, un odio, una incomodidad, pero no deberíamos tener rencor contra los pecadores. No podemos vilipendiar a los que nos vilipendian, porque Cristo dice que esa era la actitud de los fariseos. Continuemos, hermanos. Quería acabar ahora, pero no, bueno, no creo que vayamos a acabar. La compasión divina se veía reflejada en el rostro de Jesús. Y cuando estaba al frente de todas las personas, exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? La inspiración dice: esta es la expresión de la separación con los judíos. Es el dolor de un corazón agonizante que anhelaba la salvación de su pueblo, pero que la habían rechazado. Dios no quiera que ese sea nuestro caso. Porque miren lo que fue la consecuencia de la justicia de los fariseos: la separación total de Dios, el rechazo. Puede suceder que con nosotros pase lo mismo, María. Porque las promesas y las amenazas que Dios hace son condicionales. Eso deberíamos ya saber. Ya deberíamos saber que las promesas están sujetas a condiciones y las amenazas están sujetas a condiciones. A los de Nínive les mandó un mensaje de reprensión y les dijo que los iba a destruir. ¿Se arrepintieron? Sí. Se arrepintieron, les destruyó. Es enseñanza para nosotros. Los fariseos rechazaron el mensaje de Cristo. ¿Se arrepintieron? No. ¿Cuál fue la consecuencia? Ahí está la consecuencia. La destrucción del pueblo judío y la separación de Dios como pueblo. No como hombres, porque como hombres, como dice Pablo, pueden ser injertados aún. La inspiración dice algo bonito ya. Dice que va a haber un movimiento de judíos en el tiempo de fin tremendo, que aceptan a Cristo, que van a formar parte de los 144.000.
Eso hay que ver, porque ellos tienen la ley. Eso va a ser algo asombroso. Pero hermanos, ¿puede o no puede desecharnos Dios? Ahí les dejo esta duda. Ahí les dejo esta pregunta. Porque está sujeta a condiciones. Dios nos advierte, nos advierte, y nos advierte, y nos advierte. Nos llena de bendiciones todos los días. Pero nosotros, ¿qué hacemos? ¿Estamos devolviendo a Dios lo que Él pide de nosotros? Estudiemos un poco la parábola de Mateo 21. ¿Sí? Bájale, por favor, mi querida Karen. Hay una parábola en Mateo 21. Y vamos a ver cuál relación tiene con el carácter y con la justicia de los fariseos. ¿Hasta qué hora son, Karen? ¿Tenemos? 2:30, ¿no? No, hasta la 1. ¿Hasta el lunes? Vaya, entonces sí alcanzamos a ver, ¿ya? Estudiemos un poquito, ¿ya? Vamos al libro de Mateo, capítulo 21. Vamos a estudiar desde el versículo 28 y 32. Alguien que me ayude con la lectura, por favor. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve a trabajar en mi viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al otro y le dijo de la misma manera, y respondió: iré, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Respondieron: el primero. Entonces Jesús le dijo: os aseguro que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, y no creéis en él, no creísteis en él. Pero los publicanos y las rameras creyeron en él. Y aunque vosotros lo visteis, no se arrepintieron después para creer en él. ¿Qué parábola más tremenda? Miren lo que nos dice Cristo a los fariseos: que los publicanos y las rameras van delante de ustedes. ¿Cuál era la condición de estos hombres? ¿Cuál era la condición de estos hombres? Estudiemos y veamos lo que nos dice la inspiración. ¿Sí? Si alguien quiere aportar, por favor, nuevamente, les pido, háganlo, sin recelo, ¿ya? Entonces Cristo presentó la parábola del padre y los 2 hijos. Cuando el padre fue al primer hijo diciéndole: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. El hijo le respondió prontamente: no quiero. Rehusó obedecer y se entregó a malos caminos y malas compañías. Parece el hijo pródigo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero después se arrepintió y obedeció la orden. Tengámosle presente eso. El padre fue al segundo hijo con la misma orden: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. La respuesta de este hijo fue: yo, Señor, voy. Pero no fue. En esta parábola el padre representa a Dios. La viña, la iglesia de Dios. Los 2 hijos representan 2 clases de personas. El hijo que rehusó obedecer la orden diciendo: no quiero, representaba a los que estaban viviendo en abierta transgresión, que no hacían profesión de piedad, que abiertamente rehusaban ponerse bajo el yugo de la restricción y la obediencia que impone la ley de Dios. Pero miren lo que dice aquí la inspiración: pero muchos de ellos después se arrepintieron y obedecieron al llamamiento de Dios. Cuando llegó a ellos el Evangelio en el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, se arrepintieron y confesaron sus
pecados. Gracias, Karen. El carácter de los fariseos, lo que ven así subrayado con negrilla, eso es algo personal, no está en el libro así, ¿no? Es algo que lo subrayo, lo destaco personalmente. El carácter de los fariseos quedó revelado en el hijo que replicó. Miren lo que dice, que el carácter de ¿quién? De los fariseos quedó revelado en el hijo que replicó, yo Señor voy, pero no fue. Como este hijo, los dirigentes judíos eran impenitentes y tenían, ¿qué tenían? Suficiencia Justicia propia. Su justicia era la que prevalecía. No tenían la justicia de Dios, que es la justicia de Cristo. La vida religiosa de la nación judía se había convertido en una simulación. Simulación. O sea, perdónenlo, ¿acaso nosotros estamos simulando? Cuando la voz de Dios proclamó la ley desde el Sinaí, todo el pueblo prometió obedecer. Dijeron, yo Señor voy, pero no fueron. Cuando Cristo vino en persona para presentar delante de ellos los principios de la ley, lo rechazaron. Cristo había dado a los dirigentes judíos de su tiempo evidencia abundante de su autoridad y poder divino, pero aunque estaban convencidos, no aceptaron la evidencia. ¿Se acuerdan que comenzamos al inicio? Que ellos rechazaban frecuentemente y abiertamente la enseñanza de Cristo. Cristo había dado a los dirigentes, Cristo les había mostrado que continuaban sin creer porque no tenían el espíritu que induce a la obediencia. Les había declarado, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. En vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de Dios. En el grupo que estaba delante de Jesús había escribas y fariseos, sacerdotes y gobernantes. Y después de presentar la parábola de los dos hijos, Cristo dirigió a sus oyentes la pregunta. O sea, nos está dirigiendo ahorita una pregunta, ¿sí? Nosotros estamos estudiando la parábola de los dos hijos. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Olvidándose de sí mismos, los fariseos contestaron, el primero. ¿Qué era el primero? El que dijo no voy, pero fue. ¿No es cierto? Dijeron, el primero. Esto lo dijeron sin comprender que estaban pronunciando sentencia contra ellos mismos. Entonces salió de los labios de Cristo la denuncia. De cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Tienen más oportunidades, hermana. Y aquí lo hemos escuchado bien. El homosexual, el ladrón, la prostituta. Vamos entendiendo por qué Naomi decía eso. ¿O no? Sí. Dice que ellos tienen oportunidades, eso dice la Escritura, y Cristo les estaba diciendo, ustedes doctores de la ley no van a entrar, ellos van a entrar. ¡Qué terrible! Y esto es para nosotros, hermanos. Nosotros, los conocedores de la ley, de los profetas, los conocedores del régimen alimenticio, los conocedores del ministerio de curación, los conocedores de la profecía en el conflicto de los siglos. Dice que los publicanos, las rameras, las prostitutas, los homosexuales, las lesbianas, van por delante de nosotros. Qué duro. Qué duro. Y desgraciadamente a veces nosotros, por ser cristianos y creer que no la sabemos todo, lo miramos a ellos hasta con cierto orgullo, y mira su condición y mira la mía, y es que es realmente la actitud de los publicanos. Terrible, Janine, eso. Mira que es cierto lo que tú dices, porque yo he visto gente que los rechaza. Los hace un lado.
pobre mujer, pobre no sé qué. A veces No, ¿qué vas a darles? Yo he escuchado palabras como, ¿cómo vas a dar perlas a los cerdos? Locura. ¿Para qué Cristo nos puso entonces aquí? Sí. ¿Para qué? ¿No nos levantó para llevarles un mensaje de salvación a esa gente? Sí. ¿Acaso Cristo dijo, no he venido a buscar a justos, sino a pecadores? Pero miren lo que Cristo dice, Marilu, es duro esto, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¿Acaso María Magdalena no le creyó a Cristo? Sí. ¿Y los sacerdotes? Y vosotros viendo esto, ¿no os arrepentisteis después para creer? Juan el Bautista vino predicando la verdad y mediante su predicación los pecadores quedaban convictos y convertidos. El poder del Espíritu, ¿no? El poder del Espíritu de Elías. Es tremendo porque aquí en este versículo dice que porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, ¿no? Y no le creíste, pero los publicanos y rameras le creyeron y vosotros viendo esto no arrepentís después de creer, ¿no? Entonces, tú mencionaste a María Magdalena. Ajá. En el tema que Juan presentó la otra vez dice que Zaqueo, que es un publicano también, dice que escuchó la predicación de Juan el Bautista y ahí fue que el hombre tuvo un verdadero arrepentimiento. Entonces eso incluye a Zaqueo también, porque el hombre era un publicano y se convirtió con la predicación de Juan por su tema. Amén. Y no te olvides que Juan el Bautista tenía el Espíritu de Elías. Y no te olvides que el movimiento que describe Malaquías también tiene el Espíritu de Elías. ¿Qué nos está diciendo? El poder del Espíritu que convierte corazones, ¿no es cierto? ¿No estamos esperando acaso el derramamiento de la lluvia tardía? Sí, continuamos, porque es otro tema. Ya no nos de tratar. Juan el Bautista iba predicando la verdad y mediante su predicación los pecadores quedaban convictos y convertidos, lo que acabas de decir ya. Estos habían de entrar en el reino de los cielos antes que aquellos que en su justicia propia resistían la solemne amonestación, la justicia de los fariseos, sus obras, sus formas, sus tradiciones. ¿Sí? Los publicanos y rameras eran ignorantes. Pero estos hombres instruidos conocían el camino de la verdad. Sin embargo, rehusaban caminar en la senda que va al paraíso de Dios. Hace rato acabamos de decir eso. Estas personas no eran doctores de la ley. ¿Y qué pasó con los doctores de la ley? ¿Qué pasa con las personas que atesoran conocimiento? Es que me leo, pues yo me sé los 9 tomos de los testimonios para la iglesia, me sé el conflicto de los siglos, me sé el Maranata, me sé, ¿qué no sé? ¿Y qué vivo de eso? ¿Qué parte de esa palabra contenida en los libros inspirados por la profeta los vivo? Porque si no los vivo, las prostitutas y las lesbianas van delante de mí. ¿O no me está diciendo eso la Escritura? Porque ellos, dice, eran ignorantes, ellos no conocían, desconocían, pero en algún momento Dios las va a hacer conocer. Y dice que esas personas, amén, por eso, van a aceptar el mensaje de Dios. Y nosotros, 30, 40, 50 años sentados, estudiando la inspiración, y resulta que no entendemos. Pero juzgamos, eso sí. La verdad que debiera haber sido para ellos un sabor de vida para vida se convirtió en un sabor de muerte para muerte. Mira donde les dedujo su conocimiento es ahí. El supuesto conocimiento.
pero cero de vida. Los pecadores manifiestos que se menospreciaban a sí mismos habían recibido el bautismo de las manos de Juan, pero estos maestros eran hipócritas. Su corazón obstinado era el obstáculo para que recibieran la verdad. ¿Qué dice que era el obstáculo? Su corazón obstinado. Resistían la convicción del Espíritu de Dios. Rehusaban obedecer los mandamientos de Dios. Cristo no les dijo: no podéis entrar en el reino de los cielos, sino que les mostró ¿qué? El obstáculo que les impedía entrar. Y este obstáculo dice que era creado por ellos mismos. O sea, su corazón obstinado. ¿Obstinado qué quiere decir obstinado? Terco, que no entiende, rebelde, ¿no es cierto? Ese era el problema y Dios les mostraba. Dios nos decía: mira, yo no quiero que ustedes no entren. Yo quiero la salvación. Si Cristo lloró cuando vio la destrucción del templo en Mateo 23. Cristo lloró hasta por Satanás cuando vio que su arrepentimiento era falso. Porque Él quería Él quiere la salvación de todos nosotros. Pero parece que nosotros somos los que no queremos salvarnos. Porque dice que nuestro corazón es obstinado y eso es lo que nos impide. Eso es lo que nos está impidiendo entrar al reino de Dios. La puerta estaba todavía abierta para esos dirigentes judíos. Se les extendía todavía la invitación. Cristo anhelaba verlos convictos y convertidos. Los sacerdotes y ancianos de Israel pasaban su vida en ceremonias religiosas, a las cuales consideraban demasiado sagradas para asociarlas con los negocios seculares. Por consiguiente, se esperaba que sus vidas fueran enteramente religiosas, pero realizaban sus ceremonias para ser vistos de los hombres, para que el mundo los considerara piadosos y devotos, mientras pretendían obedecer. Miren lo que dice: mientras pretendían obedecer, o sea, simulaban obedecer, rehusaban prestar obediencia a Dios. No eran hacedores de la verdad que profesaban enseñar. Por eso les decía: no hagan ¿qué? ¿Se acuerdan que vimos? Hagan lo que dicen, no lo que Exacto. Hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. Eso les repetían. Por favor. ¿Qué libro está? Ya vamos a ver. Sí, pero todo esto está de palabras de vida del gran maestro. ¿Estás acá, ya? ¿Sí le bajaste acá? Sí. Ya, gracias. Cristo declaró que Juan el Bautista era uno de los mayores profetas y mostró a sus oyentes que habían tenido suficiente evidencia de que Juan era un mensajero de Dios. Las palabras del predicador del desierto poseían poder. Él presentó su mensaje resueltamente, reprendiendo los pecados de los sacerdotes y gobernantes, instándoles a hacer las obras del reino de los cielos. Les señaló su pecaminosa falta de consideración hacia la autoridad de su Padre. Al rehusar hacer la obra que les había sido asignada, no transigió con el pecado y muchos abandonaron su impiedad. Si lo que profesaban creer los dirigentes judíos hubiera sido genuino, habrían recibido el testimonio de Juan y aceptado a Jesús como el Mesías. Pero ellos no mostraron los frutos de arrepentimiento y la justicia. Los mismos a quienes despreciaban iban antes que ellos al reino de Dios. En la parábola el hijo que afirmó: yo, Señor, voy, se presentó a sí mismo como fiel y obediente, pero el tiempo comprobó que su profesión no era sincera. Él no tenía verdadero amor por su Padre. Así los fariseos se jactaban de su santidad, pero cuando fueron probados, se los halló faltos. Cuando les interesaba hacerlo, presentaban los requerimientos de la ley como muy exigentes,
Pero cuando a ellos mismos se les exigía que obedezcan esta ley, mediante arteras sofisterías despojaban de su fuerza los preceptos de Dios. Respecto a ellos, Cristo declaró: no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos no tenían verdadero amor por Dios o por el hombre. Dios los llamó a ser colaboradores suyos en la obra de bendecir al mundo. Pero aunque profesaban aceptar el llamamiento, en la práctica rehusaban obedecer. O sea, miren, aceptaban, creían la palabra, hasta se gozaban, hasta les gustaba. Pero cuando les tocaba vivirla, no la hacían. Confiaban en sí mismos, justicia propia, y se jactaban de su piedad, de su piedad, de su justicia, de sus obras, pero desafiaban los mandatos de Dios. Rehusaban hacer la obra que Dios les había señalado, y debido a sus transgresiones, el Señor estaba por divorciarse de la nación desobediente. La justicia propia, escuchemos esto, razonémoslo y recibámoslo, ¿sí? La justicia propia no es verdadera justicia. No lo es. El mensaje de la Odisea es claro: yo conozco tus obras. ¿De qué está hablando? De justicia propia. Y la Escritura y la inspiración dice que esa justicia no es justicia. Ese era el problema que tenían los fariseos. Por eso les dicen: si tenéis la justicia de los fariseos, no entraráis en el reino de Dios. Entendamos esto, hermanos. Y los que se adhieran a ella tendrán que sufrir las consecuencias de haberse atenido a un fatal engaño. Muchos pretenden hoy día, nuevamente, ¿no? Pretenden obedecer los mandamientos de Dios, pero no tienen en sus corazones el amor de Dios que fluye hacia otros. Ya habíamos visto, ¿no es cierto? Inclusive cuando vimos la espiritualidad de la ley. Decimos que amamos la ley, que amamos a Dios. Y Poli me decía la otra vez de Isaías 58, pero con el puño les estamos golpeando. ¿No es cierto? Pensamos que guardamos la ley de Dios. Odiando a nuestros hermanos. Pensamos que somos hacedores de la ley. Cristo los llama a unirse con Él en su obra por la salvación del mundo, pero ellos se contentan diciendo: yo, Señor, voy, pero no van. No cooperan con los que están realizando el servicio de Dios, son perezosos. Como el hijo infiel, hacen a Dios promesas falsas. Al encargarse del solemne pacto de la iglesia, se han comprometido a recibir y obedecer la palabra de Dios, a entregarse al servicio de Dios, pero no lo hacen. Profesan, dice, ser hijos de Dios. ¿Qué es profesión? La apariencia de los fariseos, ¿no es cierto? Pero en su vida y carácter, escuchen esto, niegan su relación con Dios. ¿En dónde negamos? En nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras obras, en lo que hacemos, en lo que decimos, en lo que comemos, en lo que pensamos, en lo que sentimos. Ahí negamos tener una relación con Dios. Negamos profundamente, decimos que lo amamos, conocemos la Escritura, nos reunimos los sábados. ¿Qué no hacemos? Salimos de aquí tristes, llorando. Nos ponen un videíto de la muerte de Cristo y todo el mundo llorando. Afuera ya están hablando mal de los hermanos. Eso está diciendo aquí. Lo otro fue una ejemplificación que me disculpan que la haya hecho. No se rinden a la voluntad de Dios.
están viviendo una mentira. Aparentan, nuevamente, miren, apariencia. Cumplir la promesa de obedecer cuando ello no implica sacrificio. Esta ya no es tu parte. Pero cuando se requiere sacrificio y abnegación, cuando ven que han de alzar la cruz, se echan para atrás. Así la convicción del deber se esfuma y la transgresión de los mandamientos de Dios llega a ser un hábito. El oído puede oír la voz de Dios, pero las facultades espirituales perceptivas han desaparecido. Yo quiero repetirles esto y entender con ustedes esto. El oído puede oír, dice la voz de Dios. Podemos leer la Escritura, podemos entenderla y guardarla, pero mira lo que dice. Pero las facultades espirituales han desaparecido. O sea, quiere decir, nosotros venimos acá, escuchamos el mensaje, leemos la Escritura, pero dice que las percepciones espirituales no existen. Hermanos, yo les pido de todo corazón que razonen en lo que nos está presentando la profeta. Aquí podemos estar sentados escuchando 20 veces el mismo mensaje. Y salimos de aquí. ¿Entendiste? Sí. Sí. Pero dice que nuestra percepción espiritual ha desaparecido. Esto es terrible. Esta parte es tremenda. No sé si ustedes estén entendiendo la connotación de lo que nos presenta aquí la profeta. Es terrible. Podemos entender, marido. Podemos citar de memoria la Escritura, marido. Pero dice que no tenemos percepción espiritual para entender. Esto es terrible. Esta parte yo la quería subrayar también, pero bueno. El corazón está endurecido, la conciencia cauterizada. No penséis, miren lo que dice aquí, que porque no manifestéis una decidida hostilidad hacia Cristo le estáis sirviendo. De esa manera engañamos nuestras almas al retener lo que Dios nos ha dado para usarlo en su servicio, ya sea tiempo, medios o cualquier otro de los dones que nos confirió. Trabajamos también contra él. Satanás usa la descuidada y soñolienta indiferencia de los profesos cristianos. ¿Esa indiferencia qué? Otro de hacer, otro de apoyar la causa. Yo no tengo necesidad, el otro hermano es el que va a dar. Satanás dice que usted esas personas. Otra de suplir. Otra de llevar los libros. Otra de repartir literatura. Otra de llevar la obra médica misionera. Otro es de que va a poner para comprarle eso que está. Mira lo que dice. Satanás usa la descuidada y soñolienta indiferencia de los profesos cristianos para robustecer sus fuerzas y ganar almas para su bando. Muchos de los que piensan estar del lado de Cristo, aunque no hacen una obra real por Él, están sin embargo habilitando al enemigo para ganar terreno y obtener ventajas. Al dejar de ser obreros diligentes, ¿qué es diligente? ¿Quién me dice que es diligente? Diligente, disciplinado. Constante. Ajá. Constante, ¿no es cierto? Disciplinado. O sea, está ahí, insistiendo, ¿no es cierto? Eso es diligencia, ¿no es cierto? Al dejar de ser, dice, diligentes, obreros diligentes para el maestro,
al dejar de cumplir sus deberes y no pronunciar las palabras que deben, han permitido que Satanás domine las almas que podrían haber sido ganadas para Cristo. Nunca podremos ser salvados de la indolencia y la inactividad. Una persona verdaderamente convertida no puede vivir una vida inútil y estéril. No es posible que vayamos al garete y lleguemos al cielo. Ningún holgazán puede entrar allí. Si no nos esforzamos para obtener la entrada en el reino, si procuramos fervientemente aprender lo que constituyen las leyes de ese reino, no estamos preparados para tener una parte en él. Los que rehúsan cooperar con Dios en la tierra no cooperarían con Él en el cielo. No sería seguro llevarlos al cielo. Hay más esperanza para los publicanos y pecadores que para los que conocen la palabra de Dios, pero rehúsan obedecerla. O sea que la simple profesión, el simple conocimiento, no sirve. No sirve. Repitamos esta parte. Sí, es fuerte lo que dice el holgazán. El holgazán es una persona vagabunda, ociosa. No, vagabunda, vaga. Hay más esperanza para los publicanos y pecadores que para los que conocen la palabra de Dios, pero rehúsan obedecerla. Ahora estamos entendiendo qué significa profesar ser cristianos, qué significa no ser diligentes, ¿no es cierto? Puedo yo venir acá muy preparado en la escritura, pero mira lo que dice. Que hay más esperanza para los que no conocen, para que los que conocen y rehúsan obedecer, vivir la palabra de Dios. Estamos hablando, miren hermanos, estamos hablando de vivir, no de conocerla. No solo conocerla, es necesario conocerla, pero necesitamos vivirla. Ese es el problema que tiene este pueblo, que no vive la palabra de Dios. 6,000 años de luz tenemos, hermanos. 6,000 años de luz. ¿Y cuánto de vida práctica? ¿Cuánto de vida de piedad práctica? ¿Hemos vivido? ¿Vivimos ese conocimiento que Dios nos ha dado? ¿Vivimos del regalo de la ley, del testimonio, del espíritu de profecía? Ese es el problema que tiene ese corazón obstinado que dice que nos impide entrar al reino de Dios. Porque seguimos, es que yo soy adventista. Legalismo, justicia propia. Yo diezmo. Yo guardo el sábado porque nos hartamos, decimos, guardadores del sábado. Ustedes no, están errados. Babilonia. ¿O no? ¿O no somos así? Y muchos de los problemas que enfrentamos, sobre todo los de la verdad presente, es que a veces subimos un estándar, ¿no? Por encima de los demás. Ya hicimos un cambio en la alimentación, ya hicimos un cambio en la vestimenta, ya conocemos sobre Biblia y espíritu de profecía, pero llegamos a un punto ahí y de ese punto no pasamos. Nos quedamos ahí como estancados, ¿ves? Ya creemos que llegamos al punto que teníamos que llegar. Realmente de ahí nos falta más de la mitad todavía. Imagínate, y ese no era el problema de los fariseos, era el problema, porque ellos tenían un conocimiento pleno de la ley y se jactaban de eso. Avanzaron, ahí se quedaron, y es más, se encerraron y no permitieron que la luz que ellos tenían sea propagada hacia el resto de las naciones. El que se ve a sí mismo como pecador, sin ningún manto que cubra su pecado, que sabe que está corrompiendo su alma, su cuerpo y su espíritu ante Dios, se alarma para no quedar eternamente separado del reino de los cielos. Comprende su condición enfermiza y busca salud del gran médico que dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. A estas almas las puede usar el Señor como obreros
en su viña. Hermoso. El hijo que duró, ¿en qué momento estamos? 17. Ya acabamos. Falta 23 porque son 24. El hijo que durante un tiempo rehusó obedecer la orden de su padre no fue condenado por Cristo, ni tampoco alabado. Las personas representadas por el primer hijo que rehusó obedecer no merecen alabanza por tal actitud. Miren lo que dicen. Su franqueza no debe ser considerada como una virtud. Santificada por la verdad y la santidad, ellos lo harían intrépidos testigos de Cristo, pero usada como lo es por el pecador, es insultante y desafiante y se aproxima a la blasfemia al decir voy y no voy. A eso se refiere. Sí, porque es un engaño que le están haciendo a Dios. El hecho de que un hombre no sea hipócrita no amengua en absoluto su condición de pecador. Cuando las exhortaciones del Espíritu Santo llegan al corazón, nuestra única seguridad reside en responder a ellas sin demora. Cuando llegue el llamamiento, ve hoy a trabajar en mi viña, no rechaces la invitación. Si oyerais su voz hoy, no endurezcáis sus corazones, eso dice Hebreos. Es peligroso demorar la obediencia, quizás no oigamos otra vez la invitación. Y nadie se lisonjee pensando que los pecados acariciados por un tiempo pueden ser fácilmente abandonados en alguna ocasión futura. O sea, sigo. Esto no es así. Cada pecado acariciado debilita el carácter y fortalece el hábito. ¿No les pasaba eso a los fariseos? ¿Por qué Dios les decía que no pueden entrar al reino de los cielos? Ese era el problema que ellos tenían, entre tantos otros. Ese era uno de los problemas. Porque la continua práctica de la transgresión de la ley de Dios dice que debilita el carácter y fortalece esos hábitos a tal manera que continuamos cometiendo esos hábitos como que ya fueran algo normal. No pasa nada. Y nuestro carácter sigue descendiendo y debilitándose. Ejemplos en la Biblia tenemos muchos, ¿no es cierto? Y el resultado es una depravación física, mental y moral. Podéis arrepentiros del mal que habéis hecho y encaminar vuestros pies por senderos rectos, pero el amoldamiento de vuestra mente y vuestra familiaridad con el mal os hará difícil distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Mediante los malos hábitos que hayáis formado, Satanás os asaltará repetidas veces. ¿Escucharon eso? Tenaz, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos conscientes de lo que acabamos de escuchar? En la orden ve a trabajar en mi viña, se presenta a cada alma una prueba de sinceridad. ¿Habrá hechos tanto como palabras? Ahí está el dilema. ¿Solo voy a aceptar, voy a escuchar la invitación? ¿O voy a trabajar? Voy a vivir la invitación. ¿Usará el que es llamado todo el conocimiento que tiene trabajando fiel y desinteresadamente para el dueño de la viña? El apóstol Pedro nos instruye sobre el plan según el cual debemos trabajar. Gracia y paz os sea multiplicada. Dice él en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿En qué dice que debemos multiplicar? ¿Nuestra gracia? En el conocimiento de Dios. ¿Y cómo le podemos conocer a Dios? Ya vamos a ver, no nos adelantemos, ¿ya? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella fueseis hechos participantes de la naturaleza divina. Habiendo oído de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, dice Pedro, ¿sí?
y en la virtud ciencia, conocimiento, y en el conocimiento templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal ágape, caridad, amor. Esa es la escalera de Pedro. ¿Quién no ha leído la escalera de Pedro? ¿Has leído la escalera de Pedro? Me parece que está en segunda de Pedro, una me parece que es no. ¿Sí, no es cierto? Perdón, sí. Hemos leído, la hemos entendido, la hemos vivido, la estamos viviendo. No dice que tenemos que ir subiendo peldaño por peldaño. Cuidado, porque yo les hago referencia a una escalera. No. Todas esas cosas son a la vez. Todas. No es que voy a ganar la fe y me espero hasta ganar la fe y luego me voy para la virtud y luego me voy para el conocimiento y luego me voy para la templanza. No. Eso no dice. La escalera de Pedro es practicar todas estas virtudes, todas estas bondades. Conseguir esto, porque ese es el camino que nos presenta la Escritura. Si no conseguimos esto, no podemos conocer a Dios. No podemos conocer a Dios. Si no somos virtuosos, es decir, si no hacemos obras de bondad, podemos conocer a Dios. Si no tenemos fe, no podemos conocer a Dios. Si destruimos nuestro templo con malos hábitos y no somos temperantes, ¿podemos conocer a Dios? No podemos. Si no tenemos amor por los hermanos, podemos conocerle a Dios. ¿Acaso el mensaje del primer ángel no dice, temed a Dios y dadle gloria? ¿Qué es darle gloria? Obedecerle. ¿Perdón? Obedecerle. Obedecerle. Hacer lo que a Él le agrada. Comer bien no es glorificar a Dios. Vestirnos bien no es glorificar a Dios, Karen. Miren, paciencia, amor y el ágape, ese amor de Corintios, ese amor que no conocemos, porque el amor que nosotros conocemos es el que el mundo nos ha enseñado. Pensamos que amamos a nuestros hijos permitiéndoles que hagan lo que les dé la gana. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea tenga salvación eterna. Ese es el amor que nos presenta la Escritura. El amor que nada debe, que nada teme, que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, que todo lo cree, que todo lo soporta, que no se jacta, que no se envanece. Ese es el amor. Ese es el ágape que dice que nosotros debemos buscar y debemos tener. Es un amor que nosotros no conocemos, pero que estamos obligados a conocerlo, y no solo a conocerlo, a vivirlo. Ese amor desinteresado. Ese amor de Dios que tiene hacia nosotros. ¿Qué mérito tenemos nosotros para que Dios nos ame de esa forma? ¿Qué hemos hecho? Pero Dios lo hace. Y si Dios lo hace, no podemos nosotros retribuirlo de la misma forma. No dice que glorifiquemos. Glorifícame, dice el mensaje del primer ángel. Y nosotros no somos el portador del triple mensaje angelical. ¿Cómo le glorificamos a Dios si no vivimos lo que Él nos dice? No entiendo. Marquito, ¿alguna pregunta? Ya, Marquito. Si cultivas fielmente la viña de tu alma, continuemos, ¿ya? Dios te está haciendo obrero juntamente con Él. Y tendrás una obra que hacer no solo por ti mismo, sino por otros. Al representar a la iglesia por una viña, Cristo no enseña que hemos de limitar nuestras simpatías y trabajos a los nuestros. La viña del Señor ha de ser agrandada. Él desea que sea extendida a todas partes de la tierra. Cuando recibimos la instrucción y la gracia de Dios, debemos impartir a otros un conocimiento referente a la forma de cuidar de las preciosas plantas. Así podemos extender la viña del Señor, como la vid y el pámpano, ¿no?
¿no es cierto? Juan 15. Dios está guardando evidencias de nuestra fe. Evidencias dice que está esperando, ¿sí? Amor y paciencia. O sea, ¿dónde está el problema? ¿En Dios o en nosotros? Él está guardando. Él está guardando. Entonces el problema no está en Él, pues porque Él está presto a responder con sus promesas. El problema somos nosotros. Él está esperando a que nos manifestemos, que evidenciemos frutos de arrepentimiento, relación con Dios, vida de la palabra de Dios. Eso está esperando. El problema no es en Dios. Él quiere cumplir sus promesas, pero lastimosamente no puede. No puede por nuestra condición. Nos quedamos en... Él mira para ver si estamos usando cada ventaja espiritual con el objeto de llegar a ser obreros hábiles en su viña sobre la tierra, para que podamos entrar en el paraíso de Dios, aquel hogar edénico del cual fueron excluidos Adán y Eva por la transgresión de la ley. Dios mantiene hacia su pueblo la relación de un padre y nos pide como padre nuestro servicio fiel. Consideremos la vida de Cristo como cabeza de la humanidad, sirviendo a su Padre. Es un ejemplo de lo que cada hijo debe y puede ser. Mira lo que dice. Consideremos la vida de Cristo, la obediencia de Cristo hacia su Padre. Que ese es el ejemplo. La obediencia que Cristo rindió es la que Dios requiere de los seres humanos hoy día. ¡Wow! No acepta menos. El ejemplo es Cristo. Y esa obediencia de Cristo, esa justicia es la que requiere de nosotros. No la justicia nuestra. Porque nuestra obediencia no sirve para nada. Nos impide entrar al reino de los cielos. ¿Acaso no dice eso la Escritura? Él sirvió a su Padre ¿con qué dice? Con amor, con buena voluntad y libre y voluntariamente, no exigido. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, declara él. Este está en el Salmo 40 y tu ley está en medio de mi corazón. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? Eso les dijo a sus padres, ¿no es cierto?, cuando estaba en el templo de niño. Había oído el llamamiento y había emprendido la obra, dijo él. Mi comida, ¿cuál dice que es la comida de Cristo? Es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hermanos, acabemos. ¿No quieren irse a casar? ¿Quién les hace esta pregunta? No queremos estar con nuestro Padre. No queremos ya abandonar este mundo oscuro, lleno de maldad. No hay hora que no pase sin que alguien me llame a conversar. Le mataron a este, le mataron a este otro, le asesinaron a este, le violaron a este. Es una locura esto. ¿Qué hacemos aquí? Parece que nos gusta esto. Parece que nos encanta esto. No hacemos nada por cumplir la voluntad de Dios. Comencemos en nosotros mismos. Como dijimos al inicio, alguien dijo, creo que Karen me llama, o ella, no puedo dar lo que no tengo. Entonces comencemos con nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Solo rendirnos a las promesas de Dios, nada más. No podemos hacer nada más. Los fariseos interpretaban otra cosa. Por eso ellos pensaban que al obrar de acuerdo a sus falsos requerimientos, a sus falsas pretensiones, a su falsa norma, ellos pensaban que estaban sirviéndole a Dios. Pero no era así. Y Cristo decía, no hagan lo que ellos, no hagan lo que ellos hacen, porque ellos están obrando totalmente contrariamente a la voluntad de Dios. Mira, eso sí. Así hemos de servir a Dios, solamente le sirve el que actúa de acuerdo con la más elevada norma de obediencia. ¿Cuál es la norma de Dios? Los 10 mandamientos. Amén. No hay otra forma. No hay
guarde. Ese es el estándar. Esa es la norma. ¿En Cristo puedes o no puedes guardar la ley ya? Sí. Amén. Todos los que quieran ser hijos e hijas de Dios deben demostrar que son colaboradores de Dios, de Cristo y de los ángeles celestiales. Esta es la prueba para cada alma. El Señor dice de los que le sirven fielmente: serán para mí especial tesoro en el día que yo tengo de hacer, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Malaquías 3:17. El gran propósito, esta es la última, ¿no, Karen? No, faltan 4. Ya. El gran propósito de Dios al llevar a cabo sus providencias es probar a los hombres, darles la oportunidad de desarrollar el carácter. Así Él prueba si son obedientes o desobedientes a sus mandamientos. Yo quiero repetir esta idea con ustedes, ¿sí? El gran propósito de Dios al llevar a cabo sus providencias es probar a los hombres, dice, darles la oportunidad de ¿qué? De desarrollar su carácter. Así él prueba si son obedientes o desobedientes a sus mandamientos. Las buenas obras no compran el amor de Dios, pero revelan que poseemos ese amor. Si rendimos a Dios nuestra voluntad, no trabajaremos a fin de ganar el amor de Dios. Su amor es un don gratuito. Él no pide nada a cambio. Será recibido en el alma y por amor a Él nos deleitaremos en obedecer sus mandamientos. Hay dos clases de personas en el mundo hoy día, y tan solo dos clases serán reconocidas en el juicio: los que violan la ley de Dios y los que obedecen la ley de Dios. No hay más, hermanos, no hay más. Cristo da la prueba mediante la cual se ha de comprobar nuestra lealtad o deslealtad. Si me amáis, dice Cristo, guardad mis mandamientos, mandamientos de amor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Palabras de vida del gran maestro. Hemos llegado a la parte que yo quería conversar con ustedes. Concluyamos, hermanos. ¿Qué conclusiones? Ahora sí, quiero escucharte, Janines, lo que tú dijiste. Me hablaste algo de vivir la palabra. Que desgraciadamente actualmente se repite la historia de los fariseos. Los fariseos en aquel tiempo siempre estaban poniendo cargas y decían que había que hacer algo, pero realmente ellos no lo cumplían. Decían, pero no hacían. Y desgraciadamente hoy vivimos las mismas situaciones. ¿Cuántas veces no queremos imponer cargas sobre los hermanos, sobre las personas? ¿O cuántas veces no vivimos una vida de apariencia dentro de las paredes de la iglesia, cuando salimos de la iglesia, cuando llegamos a la casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, en los trabajos? Realmente no tenemos esa apariencia de piedad. Decimos que somos algo, pero realmente actuamos como otras cosas. Decimos que somos cristianos, pero realmente en muchas ocasiones actuamos como diablos. ¿Alguien más quiere sacar una conclusión de lo que hemos revisado en estas dos presentaciones? ¿Alguien tiene algo que aportar?
¿Podemos resumir nuestro estudio señalando que nuestra justicia propia es insuficiente? ¿Sí? ¿Llegamos a una conclusión? ¿Sí, no es cierto? Sí. Podemos decir que una simple profesión de fe o un conocimiento teórico de la palabra de Dios, ¿sí?, no significa o no nos hace salvos eso. ¿Podemos llegar a esa conclusión? El conocer la palabra de Dios, profesar que somos cristianos, ¿nos hace salvos? Esa es la conclusión. A veces el conocer la palabra de Dios nos hace orgullosos. Mira Nos lo hace que dice. orgullosos y menospreciamos de más a aquellas personas que tienen menos conocimiento que nosotros, incluso que no saben nada. Y sin embargo, esas personas que no saben nada son más humildes que nosotros, que sí tienen conocimiento. ¿Y sabes que eso también me mostró Dios a mí? Lo que tú acabas de decir. Y no era un problema de los fariseos ese, porque ellos decían que eran los dueños absolutos de la verdad, que ellos eran el pueblo elegido de Dios, que poseían toda la enseñanza que la autoridad divina les había dado, y que eran un pueblo totalmente peculiar y que nada tenían que ver con las otras naciones. Les decían perros, perros muertos, perros mudos, de todo les decían a las otras naciones. Se jactaban de tener un conocimiento de la palabra de Dios, y eso les garantizó su salvación. ¿Qué pasó? Delante me dijeron que fueron destruidos en el año 70. Entonces es otra conclusión, que el simple conocimiento no nos lleva a la salvación, que el llamarnos adventistas, profesar que somos adventistas o seguidores de Cristo, no nos lleva a la salvación, que nuestra justicia, nuestras obras no nos llevan a la salvación. Es otra conclusión. ¿Podemos darle como conclusión de este estudio? ¿Sí? El pretender que guardamos el sábado, que diezmamos, eso nos convierte en cristianos, en hijos de Dios, nos garantiza la salvación. Si estamos pensando que venir acá los sábados, que comer verduritas, frutitas, cereales, oleaginosas, nos garantiza la salvación. Que vestirnos muy humildemente nos garantiza la salvación. Nada de esas formas nos garantiza. Los fariseos hacían todas esas cosas. ¿Eran parte de su carácter o no? Eran parte de su carácter, eran parte de su justicia. No les garantiza la salvación. Concluyamos, ¿qué nos garantiza? ¿Qué nos hace ser cristianos verdaderamente? Les voy a leer una idea. Lo que nos hace cristianos verdaderamente es tener una práctica vivencial de la verdad. Lo que Yanin les expuso. Una práctica vivencial, constante, frecuente, permanente de la verdad. Eso nos hace ser cristianos. Es creer y amar la palabra de Dios al punto de hacerla parte de nuestras vidas. Eso nos hace ser cristianos. Hacer obras de bien para el beneficio de nuestros hermanos. Eso nos hace ser cristianos. No enojarnos con nuestros hermanos, no juzgarlos. Eso nos hace ser cristianos. No estar enfocados en las apariencias, en las formas, en las tradiciones. Eso nos aleja de la palabra de Dios. Solo la justicia de Cristo, escuchen esto, solo la justicia de Cristo
es la única que puede renovar nuestro corazón y poner nuestra vida de conformidad a la voluntad de Dios. Nada más. ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar alguna otra conclusión de lo que hemos estudiado? ¿El carácter de los fariseos nos va a llevar al cielo, Marilu? ¿La forma en que ellos vivían? ¿Sus creencias nos van a llevar al cielo? Ese fanatismo, porque Cristo nos dice que eran fanáticos, religiosos. ¿No? ¿No es cierto? Interpretar la voluntad de Dios de acuerdo con sus normas falsas nos va a llevar al cielo, no nos va a llevar al cielo. ¿Sí? Imponernos cargas que están totalmente contrarias a la voluntad de Dios no nos va a llevar al cielo. ¿Sí? Como dice Isaías, siempre me acuerdo de Poli cuando dice Isaías 58, ¿cómo le agrada a él el ayuno? ¿Cómo le agrada el ayuno? ¿Cuál es la forma de ayunar de él? ¿Acaso el verdadero ayuno no es velar por los extranjeros, por los huérfanos, por las viudas? Dar de comer a los hambrientos, no dice vestir a los que no tienen ropa. Ese es el ayuno que le agrada a Cristo. Y eso es lo que nos hace cristianos. La forma no. El que yo piense o interprete o crea, no. El diezmo me va a llevar al cielo. No me va a llevar al cielo. Pero tengo que diezmar. Sí, tengo que hacerlo. Porque está dentro del servicio del plan de salvación de Dios. Pero lo único que nos puede acercar con Cristo es una real vivencia personal. No dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Leamos las últimas, Karen. ¿Sí? Bájale. La justicia propia es insuficiente. La acabamos de expresar. En el tiempo de Cristo, el mayor engaño de la mente humana consistía en creer que un mero asentimiento a la verdad constituía la justicia. En toda experiencia humana, un conocimiento teórico de la verdad ha mostrado ser insuficiente para salvar almas. No produce frutos de justicia. Los fariseos se llamaban hijos de Abraham y se jactaron de poseer los oráculos de Dios, la ley de Dios, ¿no es cierto? Pero estas ventajas no los preservaban del egoísmo, de la malicia, de la codicia de ganancias y de la más baja hipocresía. Aún subsiste el mismo peligro. Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque aceptan ciertos dogmas teológicos. Duro. Pero no han hecho penetrar verdad en sus vidas prácticas. No la han creído ni la han amado. Por lo tanto, no han recibido el poder y la gracia que proviene de la santificación de la verdad. Los hombres pueden profesar creer en la verdad. Miren esto. Pero esto no los hace sinceros, bondadosos, pacientes, tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales. Qué duro esto. Y mira que ya lo dijimos, que podemos profesar creer. Somos estudiosos de la Biblia, somos estudiosos del espíritu de profecía, pero dicen que esto no nos convierte, que esto no nos hace ni sinceros, ni bondadosos, ni pacientes, ni tolerantes, y peor aún, que entremos al cielo por eso. Ahí lo dice, no lo estoy diciendo yo. Entonces, una de las condiciones para entrar al cielo es que debemos ser bondadosos, pacientes, tolerantes. ¿No leímos la escalera de Pedro hace un momento? Mira lo que dice, lo que sigue diciendo: es una maldición para sus poseedores y por la influencia de ellos es una maldición para el mundo. La justicia que Cristo enseñaba es la conforma del corazón y de la vida. Escuchen, hermanos, a la voluntad revelada de Dios. Nuestra vida conformada a su voluntad. La vida nuestra viviendo la voluntad de Dios.
Eso es lo que Él quiere de nosotros. Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con Él. Entonces la verdadera piedad elevará pensamientos y ennoblecerá la vida. Entonces las formas externas de la religión armonizarán con la pureza interna del cristiano. Ahí es cuando Santiago dice: la fe que obra por amor. Que una fe sin obras es una fe muerta. Ahí podemos recién entender, no la justicia propia, sino las obras que obran por el amor a Dios, que es distinto. ¿Sí? Llenos de su justicia, porque nuestra justicia nos es insuficiente. ¿Sí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. La justicia es santidad, semejanza a Dios. Y Dios es amor. Es conformidad a la ley de Dios, porque todos sus mandamientos son justicia. Y el amor, pues, es el cumplimiento de la ley. La justicia es amor y el amor es la luz y la vida de Dios. La justicia que Dios incorpora en Cristo. Al recibirle a Él, recibimos la justicia al recibir a Cristo. No es por conflictos penosos ni por rudo trabajo, aún por dones o sacrificios como se obtiene la justicia, sino que se concede gratuitamente a toda alma que tiene hambre y sed de recibirla. Estudien creo que es el capítulo 52 de Isaías, creo que es. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venid, comprad, comed, sin dinero y sin precio. Eso es Isaías. Su justicia de mí, dice Jehová, este será su nombre que le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. No hay agente humano que pueda facilitar lo que satisfaga el hambre y la sed de justicia. Pero dice Jesús: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cuanto más conocemos a Dios, tanto más alto será nuestro ideal de carácter y tanto más ambicioso nuestro deseo de reflejar su imagen, darle gloria a Dios, ¿no es cierto? Un elemento divino se une al humano cuando el alma busca a Dios y el corazón anheloso puede decir: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. El llamamiento continuo del corazón es: más de ti, más de ti, más de ti. Y siempre viene la respuesta del Espíritu: mucho más. La fe por la cual vivo. Creo que acabamos, Karen. Hermanos, de todo corazón, anhelo que ustedes se beneficien como yo lo he hecho. Amén. Créanme que para mí ha sido un deleite gozarme en la palabra de Dios. No solo por el conocimiento que me brinda, ¿no? Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el salmista. Pero la necesidad de orar, la necesidad de poner en armonía mi vida con la voluntad de Dios, que es a través del ejercicio pleno. Porque nosotros debemos entender, mis hermanos, que la palabra que Dios nos entrega, esos oráculos sagrados contenidos en su escritura, no es para un simple conocimiento teórico, es para vivirla, María. Qué hermoso que es vivir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos transforma en lo que Él quiere de nosotros, en ese pueblo peculiar, en esa nación pura, santa, en ese pueblo elegido, distinto? ¿Por qué es distinto? Porque vivimos la palabra de Dios. No somos solo simples vasijas que recauda y nada más. Vivir la palabra de Dios es lo único que nos puede llegar a
tener una relación con Él. Y vive El con nieto. Compartila, ¿verdad? Por supuesto, Compartila. por supuesto. Esa es la invitación que Cristo nos hace. ¿Sí? Espero que el estudio que hemos hecho, donde nos revela las cosas y el motivo y el por qué Cristo rechazó a la nación judía, es tan importante porque esos motivos que Él expresa son los motivos que podrían hacer que nosotros también seamos rechazados por Dios. Cuidado con ese pecado, cuidado con esa justicia, cuidado con esa indolencia, cuidado con ese orgullo, que pretendemos que somos conocedores. Y puede ser que ellos también conocían la ley, o no conocían, y no se equivocaban ya. ¿Se equivocaron o no? Cuidado. Ese mensaje es para todos. En nuestra sabiduría no puede haber nada. Grandes conocedores de la palabra de Dios han caído. Grandes. Y si no veamos, pues, Wagner Jones, lo que pasó en 1888 con un mensaje único. ¿Dónde está? Kellogg, un hombre que fue levantado con un tremendo conocimiento. Y la Biblia nos habla de algunos. Cuidado con ese orgullo de los fariseos de pretender que somos conocedores de la palabra y que estamos por encima de nuestros hermanos. Cuidado con eso. Pero qué alegría nos da saber, hermanito Lucho, que Dios nos entrega su palabra, nos dice: toma, come, bebe, hártate. Isaías, ¿no es cierto? Porque para eso te mandó, para que vivas esa verdad, vivas esa palabra, no la retengas, para que tu vida sea un testimonio hacia el mundo y seamos cartas abiertas donde podamos ser libres. Amén. Recoge, por favor, Jan. Gracias. Hermanitos, antes de... Jan, tengo unos 2 anuncios que hacerles. Ya. Primero, hermanos, no les estoy llamando a la reflexión ni nada de eso, ¿no? Espera que eso, pero la anterior semana yo vi aquí lleno, me gozaba viendo a la iglesia lleno, y resulta que ahora no me dan almuerzo. Digo, ¿qué es? Yo dije, ¿no? La próxima semana vamos a tener un festín, dije, ¿no? Cuando me voy a consultar resulta que no me han recogido ni $10. Digo, wow, ¿qué nos está pasando? Hermanos, es voluntad de Cristo que nos congreguemos. Y la inspiración dice que nosotros, luego de los servicios sagrados sabáticos, deberíamos salir a comer. Todos, no cada uno a sus casas. Les llamo a la reflexión y a la conciencia, hermano. Unos tendrán, otros no tendrán. Eso es así, lastimosamente, esa es la condición de la iglesia de Dios. Pero sí llamo un llamado de atención que a los que podamos aportemos un poquito más para que todos estemos ahí reunidos como Dios establece. Hermanos, quiero hacerles una invitación. ¿Qué les parece si formamos parte de una vigilia? Amén. No sé, les llamo a su reflexión. Y si es que ustedes están abiertos, pues hemos estado conversando con el pastor Unil para hacer una vigilia con todos ustedes, ¿no? Si es que es la voluntad y si todos vamos a ser parte, ¿no? Que nos vamos a beneficiar mucho de esa vigilia, ¿no? Vamos a conversar nuestros testimonios, vamos a pasarla deliciosamente en el nombre del Señor. Si es que ustedes están de acuerdo, pues me lo hacen conocer para yo llevarle al pastor cuál es la decisión de esta iglesia, ¿no? ¿Se van a juntar las dos? No lo sabemos todavía. No creería porque la vigilia sería aquí, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, sí quisiera saber cuál es la decisión de ustedes para transmitirle al pastor O'Neill y ver si damos paso o no, esto, ¿no? Si quisiera que me levanten la mano los que aceptan ser parte de esta vigilia, ¿no? ¿Sí?
¿Sí? Entonces veo unanimidad, ¿no? Veo unanimidad, entonces le voy a transmitir esto al pastor Anil y dentro de un poco de tiempo les estaremos indicando con qué fecha lo vamos a efectuar. Mientras preparémonos, ¿sí? Para tener una noche en compañía de todos nosotros, ¿sí? Jan, por favor, agradece los diezmos, las ofrendas, una oración, por favor. Para hoy, ¿sí? Claro, ya. Gracias te damos, nuestro Dios Todopoderoso, por las palabras que hemos escuchado hoy, Señor. Ayúdanos a que nosotros podamos entregar nuestras luchas, pruebas y dificultades a ti, Señor, y que cada uno de nuestros pecados podamos confesarlos y que la justicia de Cristo pueda estar sobre nosotros. Amén. Y no tener nuestra justicia propia. Amén. Te damos gracias de manera especial por un sábado en tu compañía, que podamos salir de aquí, oh Dios Todopoderoso, meditando las cosas que hemos aprendido en el día de hoy, Señor, y que no podamos quejarnos, Señor, de cada una de las pruebas y dificultades que tú pones en nuestro camino, porque tú las permites para perfeccionar nuestro carácter. Amén. Te damos gracias, ayúdanos a convertirnos, Señor, porque falta conversión en nuestra vida, falta conversión en nuestros hogares, oh Dios Todopoderoso, y también, Señor, que podamos vivir el mensaje y poder predicarlo con una vida consagrada. Te damos gracias por los diezmos y ofrendas recolectados. Te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por un día más que nos has permitido tener y que los diezmos y ofrendas sean para el avance de tu obra. Amén. Cuídanos que vamos a nuestros hogares y que podamos recordar que seguimos en hora sagrada. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.